y a veces lo repetimos todos los años y creemos que por repetirlo no tiene ningún tipo de modificación. Pero la historia es una ciencia, como hay otras ciencias, pero es una ciencia social. Vieron que a ustedes todos los años le vienen con el tema de las vacunas, que se tienen que vacunar contra una enfermedad, contra otra, porque van surgiendo enfermedades y hay una ciencia, que es la medicina, que se ocupa de generar los anticuerpos, las vacunas, y aparece el plan de vacunación que ustedes tienen todos los años. La ciencia avanza, va con nuevos descubrimientos, y la historia es una ciencia social que también avanza y que produce nuevos descubrimientos. Porque mientras nosotros estamos hablando acá, en algún lugar se están descubriendo cosas que tienen que ver con el pasado. Se están desenterrando objetos, se están descubriendo lugares, monumentos, tumbas, se encuentran documentos, alhajas, pinturas, cartas, todo que tiene que ver con el pasado. Y eso nos hace replantear y ver si lo que nosotros sabíamos del ayer, del pasado, de nuestra historia, está bien. Y bueno, precisamente con la historia de San Nicolás ha ocurrido esto. Durante más de 250 años siempre se dijo que San Nicolás de los Arroyos había sido fundada por Rafael de Aguiar el 14 de abril de 1748. Todos decíamos lo mismo, yo también decía eso, porque esto nos habían enseñado. Pero resulta de que nuevas investigaciones que se publicaron hace cosa de 5 años, vinieron a demostrar que San Nicolás no fue fundada por Rafael de Aguiar y Juana Paulina Ugarte. ¿Y por qué no fue fundada esta ciudad? Primero y principal, cuando Juana Paulina Ugarte, que era la dueña de estas tierras, porque su padre se la había dado en lo que se llama dote de casamiento, pero ustedes ténganlo en cuenta como que es un regalo de casamiento que le hace el padre a su hija. Le regala estas tierras porque antes, cuando las personas se casaban, enviudaban, las mujeres quedaban viudas muy jóvenes. Tienen que tener en cuenta que antes no había vacunas, no había antibióticos, no había operaciones, no había nada de lo que hoy hay. Entonces la gente vivía menos años. Y los hombres eran los que morían primero por el trabajo que realizaban. Y después morían las mujeres. O sea que no vivían más allá de los 55 años de edad. En esa época de la supuesta fundación de San Nicolás. Entonces, el padre de Juana Paulina Ugarte le da como regalo tierras. Y esas tierras estaban comprendidas entre el arroyo, que tenemos acá al lado, que es el arroyo del medio, y el arroyo de las Hermanas, que está pasando el arroyo Somisa, o el arroyo que le llamamos Ramallo. Bueno, entonces todas estas tierras eran de esa señora. Esa señora se casa con un hombre que se llama Rafael de Aguiar. Y cuando vienen a vivir a este lugar, ya había 948 personas viviendo en ranchos, en sus campos, en sus granjas, todos distribuidos entre estos arroyos. Y esta zona era conocida como el Pago de los Arroyos, precisamente por esta característica de los 3 arroyos que le dije: arroyo del medio, arroyo Somisa o arroyo Ramallo y el arroyo de las Hermanas. Cuando viene Aguiar a vivir acá, ya había gente, ¿no es cierto?, viviendo en ese lugar, y comienza a construir lo que es una capilla. ¿Saben lo que es una capilla? Es una iglesia un poco más chiquita, porque imagínense en esa época, si ustedes vivían acá, en el medio del campo, y tenían un amigo que querían que los visitase, no tenían cómo decirle para que lo encuentre. ¿Cómo le iban a decir? Y yo vivo en el medio del campo a 500 metros del arroyo, o vivo cerca de un ombú, o vivo cerca de un eucalipto. No, o sea, la gente antes se referenciaba con las cosas naturales para decir dónde vivo. Vivo cerca de un árbol grande, blanco, porque no había ningún edificio, salvo esas ranchos, esas granjas, no había ningún edificio como para decir vivo cerca de tal lugar. Entonces Rafael de Aguiar, que era muy católico, viene a vivir con su esposa acá y comienza a construir una capilla, que es una iglesia más pequeña. Y también va a ser una casita para que viva el sacerdote que va a cuidar de esa capilla. Y también va a ser algo muy importante que no había en ese momento: un cementerio.
¿Qué pasaba con la gente que moría antes? ¿Qué imaginan ustedes que harían? No lo quemaban. En esa época no se quemaban a los muertos. Imagínense en esa época hablar de quemar a un pariente. De prenderle fuego a tu padre o a tu abuelo. En esa época... Bueno, ¿a dónde lo enterraban? No había cementerio. ¿Saben qué es lo que hacían? En el patio de la casa, en el fondo de la casa, ahí en un lugarcito, cavaban una tumba y lo enterraban. Sí. Porque antes no había cementerio. No había cementerio, entonces la gente a una distancia de la casa cavaba la tumba, sepultaba a su padre, a su hermana o a sus abuelos y ponía una cruz y ahí estaban. Entonces Aguiar vio eso y comenzó a construir, como les dije, la capilla, que es una iglesia más chica, comenzó a construir la casa parroquial donde viviera el sacerdote. Vieron que acá hay una capilla, hay una parroquia y al lado hay una casita donde vive el sacerdote. Bueno, Aguiar comienza a hacer eso y al lado comienza a construir un cementerio. Todo eso que yo le estoy diciendo estaba donde el cementerio estaba, donde actualmente practican educación física los chicos del Colegio Nacional, en la esquina de Mitre y Guardias Nacionales. En el nacimiento de calle Mitre, ahí estaba el cementerio, la casa del sacerdote y la capilla que crea Rafael de Aguiar. Y Rafael de Aguiar termina la construcción de esta capilla en 1755 y muere 3 años después, en 1758. No fundó San Nicolás, porque si él quería fundar un pueblo, él tenía que primero pedir permiso al Cabildo de Buenos Aires, porque nadie podía estar creando o fundando un pueblo porque se le antojara. Tenía que pedir permiso. Esto no lo hizo. Tenía que pedir permiso al Cabildo de Buenos Aires, tenía que pedir permiso al comisionado del Cabildo, que era el representante, a los alcaldes de la Santa Hermandad, que eran los que controlaban el orden, tenía que reunir a todos los vecinos en un lugar, tenía que declarar que iba a fundar un pueblo, tenía que ponerle un nombre, tenía que labrar un acta y después tenía que distribuir tierras para que se estableciera la municipalidad, el cuartel militar, la cárcel, el juzgado. Bueno, todo eso no lo hizo Rafael de Aguiar. Yo después le voy a contar por qué siempre se nos repitió lo contrario. Pero vamos a esos principios de la historia. Como consecuencia de eso, Aguiar muere y queda su esposa y sus hijos. Y la esposa muere al año siguiente. Un año después que muere Rafael de Aguiar, muere su esposa. Y como consecuencia, los hijos heredan estas tierras que eran el pago de los arroyos. Y comienzan a venderla a las personas que vivían en esos lugares. Y la gente comienza a construir su casita cerca, en torno a la capilla, al cementerio y a la casa parroquial. Pero este lugar no tenía nombre. Entonces, ¿cómo iban a decir la gente? Vivo cerca de un cementerio, vivo cerca de una iglesia, vivo cerca de una capilla. Y pasó lo siguiente. Rafael de Aguiar, cuando terminó su capilla, generalmente buscan un santo para que las protegiera. Entonces habla con un sacerdote y le dice, terminé de construir esta capilla, tenemos que colocarla bajo la protección de un santo. Por ejemplo, la iglesia de la Emilia es la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que la protege. Hay otra iglesia que es la iglesia de San Cayetano, que es un santo que la protege. Entonces, en el caso de esa iglesia, Rafael de Aguiar dijo que él deseaba que la iglesia estuviera bajo la protección de un santo que se llamaba San Nicolás de Bari. Y la iglesia pasó a ser la viceparroquia de San Nicolás de Bari en el pago de los arroyos. Y ya los vecinos que vivían en esa zona comenzaron a decirle a sus amiguitos, me podés visitar porque vivo a 300 metros de la viceparroquia de San Nicolás de Bari. O si no, le podían decir, vivo cerca, a 2 kilómetros de la parroquia de San Nicolás de Bari. Ya no tenían que decir vivo cerca de un ombú o vivo cerca de un arroyo, porque ya había un edificio. Pero la gente, era muy largo decir, yo soy vecino de la viceparroquia de San Nicolás de Bari en el pago de los arroyos. Estaban media hora explicándole dónde vivían.
Entonces la gente con el uso común le empezó a cortar el nombre y empezó a decir, soy vecino de San Nicolás de los Arroyos. Y así quedó el nombre, San Nicolás de los Arroyos. Y así comenzó a figurar en los mapas en 1780. Y nos dijeron de que había sido creada el 14 de abril de 1748. Ya vamos a llegar al por qué se nos dijo eso. Pero miren qué antigüedad que tiene San Nicolás. Y esto tiene mucho que ver con la historia argentina. Ustedes todos los años... ¿sí? ¿Hace cuántos años se creó San Nicolás? Y bueno, nos dijeron que se creó en 1748. Pero no se creó la ciudad. Lo que se creó fue la capilla, la iglesia, el cementerio y la casa del sacerdote. Y la gente después comenzó a vivir al lado, pero no hay una fecha determinada. Yo después te voy a contar por qué. Ustedes en estos días, sí. ¿Por qué era ciudad y no pueblo? Era un pueblito. Yo le digo ciudad, pero era un pueblito como nosotros, o menos todavía. Ahora, todo comienza siendo un barrio, una casita en un barrio. Se crea el barrio crece y se convierte en un pueblo. El pueblo sigue creciendo y se convierte en una ciudad. Así es el desarrollo. Bueno, ustedes todos los años festejan algo. Sigo y después voy a las preguntas. ¿Qué festejaron en estos días? El 25 de mayo, ¿qué Navidad? El 25 de mayo. ¿Qué pasó el 25 de mayo? El día de la revolución. A ustedes todos los años tienen que dibujar el cabildo, donde estaba el virrey, y se produce la revolución de mayo. 25 de mayo de 1810. Y les voy a contar qué tiene que ver todo esto con San Nicolás. El 25 de mayo de 1810 fue la fecha en que los criollos, los que nacimos aquí en América, comenzamos a tener un gobierno patrio, un gobierno formado por gente nacida acá. Porque antes de ese 25 de mayo nos gobernaba un virrey, que era un español, designado por otro español, que era el rey de España. Y acá había profundas desigualdades. Si ustedes vivían acá y querían gobernar estas tierras, nunca lo iban a poder hacer, porque ustedes eran criollos, eran nacidos en América y no eran españoles. El 25 de mayo puso fin a ese sistema de cosas. Y entonces asume la primera junta. Y en la primera junta había un hombre que se llamó Manuel Belgrano. ¿Escucharon hablar de Belgrano? Sí. Bueno, ¿sabían que estuvo por acá cerca? Acá es donde le vengo a contar la historia. Manuel Belgrano integraba la primera junta. Y había que llevar ese mensaje revolucionario, porque en esa época no había televisión, no había radio, no había teléfono, no había telégrafo. La tablet. Solo radio. Nada, ni tablet, ni nada. Solo había radio. Bueno, no había nada de lo que ustedes se imaginan. En esa época, chicos, después les voy a responder las preguntitas. Sigo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Después vamos a responder todas las preguntitas. En esa época, en San Nicolás, no se enteran que había un nuevo gobierno. No se enteran de la Revolución de Mayo hasta 2 días después. Entonces, le dicen a Manuel Belgrano que arme un ejército para llevar el mensaje de la Revolución de Mayo a todos los pueblos del interior. Y Manuel Belgrano comienza a crear un ejército y viene para San Nicolás. Pero no viene por la ruta que nosotros usamos para ir a Buenos Aires. Viene por un camino que pasaba cerca de Conesa, que era el camino de Postas. Entonces, de la zona de Conesa, viene hacia San Nicolás e ingresa en el casco urbano de lo que era el pueblo de San Nicolás, alrededor de lo que es hoy la Plaza Mitre. Y numerosos jóvenes de 17 y 18 años se ingresan al ejército de Manuel Belgrano. Belgrano se ve sorprendido por la colaboración de la cantidad de jóvenes de San Nicolás que desean participar del ejército de Belgrano. Y así Belgrano acrecienta el ejército y continúa viaje. Esto ocurre en septiembre de 1810, unos meses después de la Revolución de Mayo. Pero por ahí, en el río Paraná, estaban dando vueltas los españoles. Esos españoles que no querían que nosotros tuviéramos un gobierno.
Esos españoles que querían que nosotros siguiéramos obedeciendo al rey de España. Y esos españoles vinieron con 3 buques o más por el río Paraná rumbo a San Nicolás. Entonces acá designan a un comandante militar que se llamó Juan Bautista Azopardo para que armara 3 buques y los enfrentara. Pero Azopardo dice, nosotros acá no tenemos marineros, este es un país de gauchos, no tenemos gente preparada para el combate naval en un río o en el mar. Y le dicen, no importa, tenemos que enfrentar al enemigo, tenemos que enfrentar a los españoles. Y pocos meses después, el 2 de marzo de 1811, frente a las costas donde está el batallón, ahí se produjo el primer combate naval argentino. 2 de marzo de 1811, donde participaron nicoleños, donde hubo nicoleños que estaban en la costa con los cañones, y donde hubo otros nicoleños que estaban arriba de los barcos con Azopardo. Por supuesto que fue una derrota, porque nosotros no teníamos muchos cañones y no teníamos muchos barcos, y los españoles nos vencen. Se lo llevan prisionero a Azopardo y lo tienen 10 años prisionero en España. Después lo liberan y cuando llega a Buenos Aires le inician un juicio por la derrota en San Nicolás. Hoy, en calle Pellegrini, contra el río, hay un monumento enorme que tiene 16 metros de altura que conmemora ese combate naval. En el interior de ese monumento, en un cofre, están los restos de Azopardo, cubiertos por una bandera argentina. Esto está acá en San Nicolás y lo van a poder ver cuando salen a pasear. Como consecuencia de esa derrota, los españoles se sintieron que eran superiores que nosotros y desembarcaron en San Nicolás. Con los cañones destruyeron los edificios más grandes y comenzaron a robar y a saquear en todas las casas de San Nicolás. Esto ocurrió en el año 1812. En Buenos Aires se enteran de esta situación. Se enteran de que los españoles habían cañoneado todas las casas, de que habían robado y que habían saqueado. Entonces, ¿qué hicieron? Le ordenan a un militar que había recién llegado al Río de la Plata que preparara un regimiento, un grupo especial. Ese militar era José de San Martín. Y San Martín crea el regimiento de granaderos a caballo para cuidar todas las costas. Y viene para San Nicolás. Y viene por ese mismo camino que había venido Belgrano, chicos. Y ustedes saben, San Martín era muy inteligente, era un militar con mucha experiencia, pero no entró con el ejército a la ciudad de San Nicolás, porque sabía que los espías españoles estaban vigilando todo. Entonces agarró a 2 soldados, le dijo que se vistieran de gauchos y que fueran a la ciudad a averiguar dónde estaban los españoles. Esos 2 militares vestidos de gauchos fueron a las costas del río Paraná y vieron que se acercaban los buques españoles. Sabían de que no iban a volver a robar en San Nicolás, porque ya se habían robado todo, pero iban a robar en otra ciudad. Entonces San Martín se entera, porque le dicen que vienen los barcos españoles, se entera y con su regimiento de granaderos a caballo sigue viaje y lo espera oculto detrás de las paredes de un convento en lo que es el convento de San Lorenzo, en la actual ciudad de San Lorenzo. Y ahí, el 3 de febrero de 1813, se produce el combate de San Lorenzo, en el cual San Martín los vence y le gana a los españoles. Y ahí estuvo la ayuda de la gente de San Nicolás. Así que miren cómo tenemos parte en la historia de San Nicolás. Y otra cosa importante, ¿qué ocurrió el 9 de julio en Tucumán? La independencia. Todos sabemos que el 9 de julio de 1816 en Tucumán se declaró la independencia. Pero lo que ustedes no saben, y se lo voy a decir ahora porque este año es muy especial, ese mismo Congreso de Tucumán, que el 9 de julio declaró la independencia, el 9 de julio de 1816, recordó de que había una ciudad que era San Nicolás. Recordó que esa ciudad participó con los jovencitos de 17, 18 y 19 años en el ejército de Manuel Belgrano. Recordó que San Nicolás colaboró en el combate naval de San Nicolás frente a los españoles. Y recordó también que fue saqueada y robada por los españoles y que siguió ayudando también a la causa de los patriotas colaborando con San Martín. Entonces, en mérito, gracias a la ayuda de San Nicolás en todo esto, el 23 de noviembre de 1819 declararon ciudad a San Nicolás. Por ahí me habían preguntado desde cuándo es ciudad. San Nicolás es declarada ciudad el 23 de noviembre de 1819. Este año
cumplimos 200 años como ciudad. El próximo 23 de noviembre, San Nicolás cumple 2 siglos, 200 años como ciudad. Así que declarado por el Congreso de Tucumán, el mismo Congreso que declaró la independencia. Así que miren qué importante que es la historia de San Nicolás, cómo está metida la historia de San Nicolás en la historia argentina. Y bueno, y la vida continúa en un pueblo que se convierte en ciudad y que está cerca del interior y que está cerca de Buenos Aires. Y después comienzan las peleas entre unitarios y federales a ver cómo se deben organizar estas tierras. Y viene un hombre que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llama Juan Manuel de Rosas. Y cuando Rosas ingresa en San Nicolás, va al centro, lo que se llamaba el centro, que era la plaza principal, y se encuentra con que el cementerio estaba en el centro. Entonces Rosas agarra a la comisión de personas más importantes de San Nicolás y le dice: es una vergüenza que ustedes tengan el cementerio en pleno centro. ¿Dónde van a meter tantos muertos? Si la gente sigue muriendo, es muy reducido. Ustedes necesitan otro lugar. Y firma un decreto de creación de un nuevo cementerio. Y ese cementerio se va a instalar en un paraje que se llamaba Los Altos Verdes, que es el barrio Alto Verde. Y ahí se traslada el cementerio. Ese cementerio que había sido creada por Rafael de Aguiar, se traslada en 1835 y se inaugura un nuevo cementerio. Y queda en el centro de la ciudad la capilla de Aguiar y queda también la casa parroquial. Pero Rosas después, con el tiempo, se pelea con el gobernador de Entre Ríos, que era Justo José de Urquiza. Y van a una batalla. Y en esa batalla gana el gobernador de Entre Ríos. Y el gobernador de Entre Ríos decide de que era el momento de que estas tierras dejaran de pelearse entre sí, de que la gente dejara de ir a la guerra, de que transitáramos un camino hacia la paz. Y convoca a todos los gobernadores de todas las provincias a reunirse en San Nicolás, en lo que va a ser el acuerdo de San Nicolás. Los del fondo que estuvieron estudiando este tema, el acuerdo de San Nicolás. Y acá se reúnen, discuten, y había diferencias. Ya vamos con las preguntitas. Y entonces, acá en San Nicolás se firma un acuerdo que se llama el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Seguramente ustedes van a tener preguntas y yo ahora ya se las voy a responder. Pero les quiero llegar a un momento del final de esta historia para poder continuar con las preguntas. Eso ocurrió un día como el día viernes, un 31 de mayo de 1852. Pero miren cómo es la cosa. San Nicolás había sido una ciudad importante con todo este movimiento. Y unos meses después, en el mes de septiembre y octubre, se desata una gran tormenta en San Nicolás. De esas que le ponen el cielo negro. Y hubo rayos. Y uno de esos rayos cayó en un polvorín, que es un lugar donde se almacenaba la pólvora, las municiones, las balas y los cañones. Y ese polvorín estaba al lado de la capilla que había creado Aguiar. Como consecuencia de eso, se produce un incendio y estalla el polvorín. Derrumba por completo la capilla, derrumba y destruye la casa del sacerdote y destruye todas las casas alrededor. Y mueren 22 personas. Es la tragedia más grande de la historia de San Nicolás. Y ahí, para siempre, desaparece la capilla de Rafael de Aguiar y la casa del sacerdote. Y ahora, en su lugar, está el edificio de tribunales. Por eso es que la iglesia comienza a construir una nueva capilla, que con el tiempo va a ser la actual Catedral de San Nicolás, enfrente de donde estaba antes la capilla de Rafael de Aguiar. Bueno, después San Nicolás sigue creciendo, y ahora sí, vamos a las preguntitas, porque están tan ansiosos estos chicos. Vamos a ver. ¿Pregunta? Antes no había nada de tecnología, pero solo había una cosa. Era la radio, así toda la gente se entretenía escuchando. Sí, pero la radio también es de este siglo, de 1915-1920. Pero antes de eso, la gente lo único que escuchaba era el sonido de los pájaros, o alguien que tocara el piano, el arpa o el clarinete, o la guitarra. ¿Y por qué el viernes 13 todo dice que es el Día de los Muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? El viernes 13 es el Día de los Muertos.
Bien, no, es el martes 13, eso. Eso es una Es historia. fantasioso. Eso es una fantasía. ¿Querés que te cuente por qué el martes 13 es el día de la mala suerte, que no es el día de los muertos? Porque en Europa, un martes 13, es ejecutado un hombre que era un jefe de una, ya vamos con las preguntas ya, de una organización, fue ejecutado por orden del Papa. Entonces cuando lo están quemando en la hoguera, porque lo prendía a fuego vivo, el tipo lanzó una maldición y dijo, tú te vas a enfermar, tú te vas a morir, se van a morir todos los que están ahí. Y eso ocurrió realmente, lógicamente todos se murieron con el tiempo, pero murió uno antes y otro después. Entonces todos creyeron que esa maldición fue un martes 13, y el martes 13 quedó como un día de mala suerte. Ahora sí, vamos por hacer las preguntitas. Te va a tener que acercar, Ricardo. Sí, por el pero medio. yo no llego. Hablen, vamos. No. ¿Alguna batalla que no fue además de la naval acá en San Nicolás? Sí, hubo varias. Yo hice un resumen de lo que es la historia, si no estaría varias horas. Pero yo te destaco, la más importante fue el combate naval de San Nicolás. El combate naval de San Nicolás el 2 de marzo de 1811 frente a las costas del Batallón. Después, San Nicolás fue una ciudad que estaba en la frontera entre Buenos Aires y el interior, y todos los ejércitos pasaban por esta zona. También Juan Manuel de Rosas, este gobernador que yo te dije que vino y que encontró el cementerio